capítulo 9, comenzando con versículo 6. Como ya dije, estamos en uno de los pasajes, vamos a corregir esto, ¿no? Acá. Una de las porciones quizás más difíciles para la mayoría de los comentaristas, Romanos 9, 10 y 11, y especialmente Romanos 9 desde el versículo 10 hasta el versículo 23, una porción también bastante difícil que vamos a ir desarrollando con paciencia de a poco, pero leemos versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque, y esta frase es importante, no todos. La Escritura remarca eso, lo volvemos a señalar, no todos. Los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser, y quiero que vayan remarcando eso, la frase dice, son, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Israel te será llamada en Isaac, te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos, según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y el énfasis del apóstol Pablo no es en decir o hacer, sino en ser. Llegar a ser un hijo de la promesa. Entonces, él remarca esta esencia. Voy a llevarlos a algunos pasajes en cuanto a esto, pero porque la palabra de la promesa es esta. Si ustedes se acuerdan, el versículo 6 dice no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Y qué palabra es esta? La palabra de la promesa. O sea, fue específica. ¿Y cuál fue la palabra de la promesa específica? Acá la tenemos. Porque por este tiempo, dice, vendré, Dios hablando, y Sara tendrá un hijo. Y esto es lo que Dios tiene en conversación con Abraham. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, dijimos estas dos mujeres, no sé si lo dije acá, a veces me confundo, embriagado, pero las dos mujeres, Sara y Rebeca, eran estériles. O sea que Dios tenía que obrar una obra milagrosa para que ellos puedan tener un hijo físicamente. O sea que no venía naturalmente, tenía que ser obra de arriba, del cielo, de Dios. No solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios, y esta frase es tremendamente importante, en todo lo que pertenece al capítulo 9, 10 y 11, como ya dije, hay diferencia de pensamiento. Hay quienes dicen que Pablo está dirigiéndose a dos naciones, a dos pueblos. No está hablando de personas individuales, sino de pueblos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Otro tema a remarcar, elección. Esta elección, algunos no creen que es salvífica. ¿Qué significa? Que no tiene que ver con la salvación eterna, sino que tiene que ver con lo que dice el versículo 12. Para que permaneciese, la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, y la salvación es al servicio, conforme al versículo 12, lo que algunos enseñan. Se le dijo el mayor servirá al menor. No tiene nada que ver aquí, en el contexto de Génesis 25, con salvación. Cuando Dios se aparece a Isaac, ¿y dónde nace esto? Bueno, nace en una oración de Isaac. Oró a Jehová y dijo, mi esposa es estéril. Y Dios aceptó la oración de Isaac, dice la Biblia, y le concedió a su esposa que tenga un hijo. Y ella sentía que peleaban en el vientre. Entonces ella dijo, Señor, ¿qué pasa aquí? Y el Señor le dijo, tenés dos pueblos, dos naciones. No dijo, hay dos bebés. Dijo, hay dos naciones, hay dos pueblos en tu vientre. O sea, lo que va a pasar es va a haber dos naciones que van a salir de ahí. Y una nación servirá a la otra. Uno será mayor y el otro será menor. El menor será el mayor y el mayor será el menor. Y servir
tenía que ver con algo físico. Y eso, en el estudio del tema del mayor servirá al menor, no sucede en la vida de Esaú y Jacob, pero sí sucede en las generaciones siguientes. Sucede que Edom empieza a servir a Israel. Pero no sucede en los dos individuos, en Jacob y Esaú. ¿Cómo está escrito? Dijimos dos referencias que van de un extremo al otro. Esta se saca de Génesis, esta de Malaquías. O sea, esta pasa en 1500 años. Esta se dice al principio, cuando nacen, están por nacer, y esta se dice cuando ya han pasado generaciones. Bueno, algunos también atribuyen a Jacob más a Esaú aborrecí, a una situación de bendiciones físicas. A Jacob amé era que Dios lo iba a bendecir físicamente, y a Esaú aborrecí era que Dios lo iba a maldecir. Lo iba a tratar como con una maldición física en cuanto a beneficios terrenales. Si seguimos leyendo los versículos que siguen de Malaquías, habla de eso. La pregunta es si el Espíritu de Dios nos está aplicando esto en el texto de Romanos capítulo 9. ¿Por qué? Porque es interesante cómo Dios puede tomar una frase y utilizarla para algo que nosotros no pensamos que sería utilizable. Por ejemplo, el buey está trillando. Éxodo nos dice la Escritura en Éxodo. Y no le pondrás bozal al buey que trilla. Bueno, yo diría, Dios está teniendo cuidado al buey. Pablo más adelante, en 1 Corintios 9, dice, Dios no estaba teniendo cuidado al buey. Dios estaba teniendo cuidado de los obreros, de los que sirven en el ministerio. Y utilizó eso como ilustración. Dijo, realmente, Dios dijo esto no por causa del buey meramente, estaba cuidando del buey, pero estaba pensando en la destrucción futura. ¿Por qué Dios alimenta a las aves? Para darnos una ilustración. ¿Por qué viste los lirios? Para darnos una ilustración. Para que nuestros corazones no se afanen en cuanto al día de mañana. Dios tiene todas estas ilustraciones con los animales. Nosotros no hubiésemos mirado los pájaros y decir lo que dijo Cristo. Mirad las aves del cielo. Mirad los lirios del campo. No miramos en esa dirección. Pero Él nos hizo mirar en la dirección de sus obras, porque en cada obra que Él ha hecho tiene una lección. Eso lo dice Job capítulo 12, ustedes lo saben, versículos 7 al 9. Pregunta a las bestias, pregunta a las aves, pregunta a los peces del mar. ¿Quién de todas ellas no sabe que la mano de Jehová la hizo? Ellos saben que Dios tiene un creador. No, si pudiese hablar el pez, si pudiese hablar la ballena, nos diría lo mismo que ese famoso libro que sacó Moody Science sobre historia de los animales, y donde cada animal responde de esta manera: Jehová me hizo. Y luego hace la pregunta: ¿por qué te puso pezuñas? ¿Por qué te hizo esto? ¿Por qué te puso esto? Jehová me hizo así por este motivo. Es hermoso ese libro. Exalta la obra de Dios en sus animales, lo que Él hizo. Todas las bestias del campo, le dijo David, son mías. Son mías. O sea, acá tenemos Dios guardando sus obras, como dice el Salmo 24, de Jehová la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bueno, aquí tenemos esta ilustración y tengo que enfocar. Y yo tengo que empezar a traer mis anteojos, porque ya estoy en esa situación. Entonces, hemos estado estudiando, quiero repasar, no la frase llamado, así que lo paso adelante nomás. Fuimos a Romanos capítulo 2 con esto. Cuando Pablo dice, no todos los que desciendan de Israel son israelitas, ¿de qué está hablando? Bueno, él ya había hablado de esto en Romanos capítulo 2 cuando dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Está hablando, y uno se pregunta, bueno, no me tome el tiempo, hermano, si no lo voy a hacer. Pero los versículos de la elección de Dios al pueblo de Dios en general son innumerables en el Antiguo Testamento. Lo estaba mirando esta mañana. No podía poner una sola referencia. Son demasiadas. Pero ese llamamiento al pueblo como nación no es salvífico. Y personas se creen, porque nacen en una familia cristiana, que son salvos, o porque tienen padres creyentes, son salvos, o porque tienen un ambiente en el cristianismo. Yo conozco chicos
que nacen en un lugar cristiano, hacen homeschooling cristiano, se van a una universidad cristiana y terminan en las peores condiciones. Pero viven en un ambiente cristiano que no los santifica, que no hace nada en ellos. Bueno, esta es la idea de Pablo. Este pueblo, llamado el pueblo de Dios, no significa que son el pueblo de Dios. Y aquí lo explica en el versículo 29. Sino que es judío, es que lo es en lo interior. No hay cosas externas. Y la circuncisión es la del corazón. Esto lo refiere la Escritura muchas veces. En espíritu, no en letra. Y esta frase es tremenda. No la voy a exponer. La alabanza, del cual no vienen los hombres. Recuerden que Cristo habló en Mateo capítulo 6, de los hombres que hacían sus obras para ser vistos de los hombres. Ellos eran judíos en lo externo. Pablo dijo, tengo de qué gloriarme en la carne. Si alguien tiene de qué gloriar, yo más. Y luego da una lista de todas las cosas que él tenía como judío. Y después pone una pausa y dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida. Eso era la alabanza a los hombres. Eso es lo que yo tuve antes de conocer a Cristo. Eso fue lo que yo era antes. Él lo dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Eran pasadas, eran para mi ganancia. Las estimo como pérdida. Ya no son. Y él hace la comparación. Cosas, cuántas cosas eran cosas, ahora estimo a Cristo. Paso de cosas, ser judío, los hebreos, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas, en cuanto a la ley reprensible, pero cuántas cosas tenía en mi cuenta, las cuento como pérdida. Pérdida. No sirven de nada, porque eso era toda alabanza humana. Eso era toda vanagloria humana. Él lo comienza así a los filipenses, cuando dice, nuestra gloria, dice a los filipenses, está en Dios, en Cristo, ya no está en nosotros. Bueno, Cristo habló acerca de esto. Los que buscaban la alabanza de los hombres y no la de Dios. ¿Cómo podéis recibir el mensaje divino si recibís, le dijo a los fariseos, gloria los unos de los otros? Me ha pasado, queridos hermanos, y hago una leve desviación, de estar en conferencias donde se para alguien para hablar acerca del hombre que va a predicar y dicen más de él que de Dios. Y he estado ahí cuando empiezan con el listado. Doctor en esto, doctor en esto, doctor en esto, doctor en esto. Bueno, cuando sube, ya recibió su alabanza, ya tiene su aplauso humano. No somos nada. Por eso no me malentiendan, pero yo he estado 2 veces por la bondad de Dios en la presencia del hermano Washer cuando él enseña. Y no hacen eso. No lo permiten. Y yo sé que tienen mucho detrás de su nombre. No lo permite. Yo me acuerdo años atrás estaban en una escuela, me habían pedido predicar en una escuela no cristiana. Y adelante mío había alguien que iba a dar un discurso, algo así. Yo tenía que dar el sermón. Y él tenía una hojita así, con un montón de cosas escritas. Yo estaba sentado con él y dije, ¿qué es eso? Él me dijo, es todo lo que soy. Ahora lo van a leer. ¿Escucharon? ¡Wow! Agarrate un mes. ¿Y vos qué tenés para decir? Escuchen, acá dice, corazón, espíritu, no, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Escuchen, esto nos lleva a 1 Corintios capítulo 4, donde Pablo dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primeramente que nada, esta alabanza proviene de Dios cuando Dios dice, vosotros sois míos. Este es mi hijo amado. Este es parte de mi familia. Este es hijo. El Señor conoce a los que son suyos. Pablo, a través del Espíritu de Dios, alaba a ciertos hermanos.
En la congregación. Uno dice, pero eso está mal, pastor. No, si viene de lo que dice Proverbios capítulo 27. Alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la Escritura está diciendo, bueno, Dios alaba. ¿Se acuerdan cuando recibió Juan el Bautista la alabanza de Dios? Cuando estaba en la cárcel. Cuando ya no podía oír. Cuando estaba oculto. Si Dios nos alaba ahora, Dios alabó a un hombre en el cielo. Estaba ahí delante de todos los ángeles y estaba rodeado y dijo, han considerado mi siervo Job, que no hay como él en la tierra. Ahí está Dios. No hay como Dios. Y Dios está diciendo, pero no hay como Job. Estaba lavando la vasija de barro. ¿Está mal eso? No cuando procede de Dios. No cuando procede de Él. Del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Toda alabanza que viene de los hombres obviamente se cae, pero toda alabanza que viene de los hombres es terriblemente peligrosa. El otro día había natación y el muchacho con quien hacemos natación juntos me dice, ¿cuál es peor la lucha? Me dijo, ¿la abundancia o la escasez? Y yo le dije, Cristiano, Proverbios dice, no me des riqueza ni pobreza. Las dos cosas son terribles para el alma. Oh, me olvidó ese texto. No me des pobreza ni riqueza. Ahora, cuando Pablo dice, no todos son descendientes de Israel, se expande aquí el apóstol Juan. Escuchen las palabras de Juan. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ustedes ya saben, acá no creo que tengamos ese problema de creer que hoy día hay ese don apostólico. Yo sé que la palabra exclusivamente es apóstol, significa enviado, pero nosotros entendemos que específicamente la Biblia nos dice, bueno, vamos a suponer que hay 12, 13, algunos dicen hasta 14, con Bernabé, quizás por Pablo, sí, obviamente, pero después en ese número se incluyó Matías. Entonces, un total de 12 claramente marcados, y después Pablo un 13, como último dice, se me apareció a mí como un abortivo. Esta iglesia de Éfeso tenía eso, que era una iglesia muy discernidora, y dice Cristo, has probado a los que se dicen ser, y no lo son. Dicen ser, no lo son. Apocalipsis 2:9. Esto es la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tan cerca, tan lejos. Aparentan ser tan genuinos, pero tan falsos. Años atrás escuché a un pastor predicar sobre Judas Iscariote y dividir su nombre. Judas significa alabanza, Iscariote falso. 3 años Judas fue falsa alabanza, pero nadie lo supo, solo el Señor lo sabía. Los discípulos nunca sospecharon de él. Él era bárbaro en su imitación, pero aparte de eso, todas las sanaciones, todos los que echó fuera demonios, todas las predicaciones que dio, toda la gente que vino a través de Judas Iscariote, fue a través de los dones que Cristo le dio a él. Por eso mi profesor en el instituto me decía siempre, no confundas los dones de Dios con la santidad. Una iglesia puede estar llena de dádivas y no ser santa. Y me dijo, y te digo qué iglesia, la iglesia de Corinto. Una iglesia llena de los dones de Dios. No les falta ningún don, pero eran impura iglesia. No tenían pureza. No debemos confundir. Noten, capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y lo importante de esta frase es, dicen, sino que mienten. Y una vez y otra vez, dice la Escritura, mienten. Pero nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Mateo, ¿se acuerdan? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que dice, sino el que hace. Juan 8:39, Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, no lo diríais. Se verían las obras de Abraham haríais. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seres libres? Nuestro padre es Abraham. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Esto es lo que llamamos la religión de labios. Profesan, Tito dice 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Conocemos muchas personas así, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Marcos, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Peligroso caer en esto y ser parte de esto. ¿Se acuerdan los fariseos escribas? Miren cómo el Señor dice, esto lo hemos dicho, de religiones como los curas o sacerdotes. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, no hacen. Lo hacen. Escuchen este religioso, Salmo 50. No sé quién es. Dios lo llama en general, dijo Dios al malo. Pero este no es un malo que está robando, que está engañando, que está adulterando. Miren, escúchenlo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Predica, enseña. Y tomar mi pacto en tu boca. Ahora Dios va al corazón de este hombre. No a la boca del hombre, sino al corazón del hombre. Tú aborreces la corrección. Y echas a tu espalda mis palabras. De labios para afuera las enseñas. Pero adentro de tu corazón no existe mi ley. No la amas, no la deseas. Pero de labios para afuera te trae ganancia, te trae provecho. Toman la piedad como fuente de ganancia, de los tales apártate. Si veías al ladrón, corrías tú con él. Con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal. Escuchen, la descripción de los falsos profetas en 2 Pedro capítulo 2 es, estos hombres están enseñando, sé que están guiando al pueblo a la mentira y al engaño, pero enseguida Dios dice en 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tomabas asiento contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Pero Mateo va un poco más profundo en el mensaje de Juan el Bautista y dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. No solamente lo que dices de tu labio, sino lo que piensas en tu corazón puede ser totalmente incorrecto. Yo pienso que soy justo. Y eso Cristo trata de ese tema. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Miren, porque tú crees que Cristo está blasfemando, no significa que esté. Lucas nos dice, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque tengo tantos frutos. Lo importante no es confiar en nuestras palabras o nuestros pensamientos, ni aún en lo que oímos. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Santiago dice, no ser meramente oidores, sino hacedores. Y esto lo trata Santiago. Sino es verdaderamente el tema que somos, el ser de Él. Lo que hacemos, nuestras obras, muestran lo que realmente somos delante de Dios. Y nuestras obras son el fruto de una vida real de Cristo en nosotros. Eso lo sabemos. Mateo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Así termina el discurso del Sermón del Monte. Como diciendo, el que oye y hace, el que no oye y no hace, el que oye y no hace. O sea, el que oye y hace, ese es genuino. El que oye y no hace, ese no es genuino. Ese es el que dice y no es. Ese es el que piensa que es y no es.
Esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Dejen pausar aquí un segundo. Un segundo de paciencia. Y les llevo a las 7 veces que aparece la palabra no todos. Siempre, solamente en el Nuevo Testamento aparece. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he dado. Eso es un tema difícil para mí, pero este es un tema de los eunucos que hacen eunucos para el reino de los cielos. Esos que deciden no casarse para servir a Cristo. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, o como dijo Cristo, un tema difícil para mí. Marcos capítulo 10, versículo 29 dice, el que dejare padre o madre, esposa, hijos. Yo sé que algunos quieren dejar esposa, pero bueno, no. Por causa de mí, del Evangelio. Tema difícil. No pretendo saber exactamente todo lo que está diciendo ese texto ahí. No todos son capaces de recibir esto. Hace años atrás, si se acuerdan, 2 misioneros moravos tenían que ir a una isla donde había 3.000 esclavos. Uno de ellos era soltero, el otro era casado. Seguramente decidieron con matrimonio, que era la voluntad de Dios. Ellos tenían que ir y hacerse esclavos. De esa isla nunca más iban a salir. Y la única forma de llegar a esa isla para hablarles de Cristo a estas personas era hacerse esclavos. Y esos 2 misioneros moravos hicieron eso. Ellos se despidieron, él se despidió de su familia y él de su esposa e hijos. Y fueron a servir a Cristo. No sé si entra en esa categoría, pero eso sucedió y ha sucedido seguramente muchas veces. Juan 13. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y acá Cristo lo pluraliza, pero en realidad está hablando ¿de quién? De uno, Judas Iscariote. Mas no todos, Romanos 10, 16, obedecieron al Evangelio. Aquí está hablando del pueblo de Dios, el Israel. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Romanos 12, 4 habla del cuerpo de Cristo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Me habían preguntado el otro día si era importante congregar. Yo nunca utilizo Hebreos 10, versículo 25, no significa que no sea importante, pero no está en ese contexto. El pasaje que utilizo es Efesios capítulo 4 o 1 Corintios capítulo 2. Efesios 4 dice que el cuerpo está hecho de tal manera que cada miembro se necesita para el crecimiento del otro. Es lo que dice Efesios 4, 16. O sea que yo recibo mi crecimiento por otro hermano, ya sea por su aflicción, por su contención, por quien me trata mal. Entonces aprendo a soportar. Yo necesito al otro hermano y él me necesita a mí. El ojo no le puede decir al oído no te necesito y así sucesivamente. Entonces alguien me dijo, es necesario congregar porque alguien me dijo, el peor pecado que puedo cometer es no congregar. Bueno, la Biblia no dice eso, pero sí la Biblia dice que amamos, deseamos estar con los hermanos. Bueno, esto es el texto, ¿no? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en la venida del Señor. Ahí hay debate, no voy a entrar ahí. Y este último, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son. Y eso es una realidad. Yo veo muchos en la iglesia, cuando estaban en Ezeiza, más o menos pasaron no por la membresía en sí, pero por la congregación, estuvieron algunos años congregando. Aproximadamente cuando yo me fui había más o menos unos 80, 90, y durante los 26 años pasaron unos 500. Pero no permanecieron. Algunos se fueron por trabajo, fueron a otra iglesia. No estoy diciendo que los 500 fue así, pero muchos estuvieron casi 10 años con nosotros. Y hoy ni creen en Dios. Hice un trabajo fabuloso. Miro más atrás mi ministerio, te felicito, ¿no es? De todo. Perdón, me asusté. Dije, no. ¿Qué tú? 15 Sí. Mi esposa está riendo. ¿Me puedo hablar, señora? Bien. Déjeme ir cerrando, pero déjeme decir, porque no quiero seguir con este tema, que la Escritura extiende mucho en cuanto a dicen y no son. Lo que Pablo está diciendo es, los genuinos son nacidos de arriba. Ustedes lo conocen, eso en Juan capítulo 3, está desarrollando ese tema, pero déjenme
llevarlos a... No voy a ir a la historia detrás de estos versículos, que como ya le dije, es a Isaac cuando ora a Jehová y le pide, ahí lo tienen, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y esto es importantísimo. Los beneficios terrenales de Dios, de respuestas a oración, no significan que eres salvo. Los leprosos vinieron a Cristo y le dijeron que quiere que haga, que nos limpie, que nos saque la lepra. Y el Señor respondió a la oración de ellos, pero 9 de ellos eran perdidos. Salmo 107 dice que los hombres claman a Dios y Dios les responde. Oraciones contestadas de Dios a los impíos no los hace creyentes, no los hace hijos. No confundamos una respuesta a oración a decir, bueno, pero Dios me respondió, debe ser que está a mi lado, debe ser que está a mi favor. No, se llama su misericordia momentánea, su benignidad momentánea. Y eso lo vemos a través de toda la Escritura. Cristo sanó un montón de personas, no sé cuántos, la Biblia no nos dice cuántos, pero dice que sanaba a todos los que a él venía. Y la Escritura dice que cuando terminó su ministerio, después de 3 años de todo lo que hizo, tenía 500 discípulos. 500. Pero un día vio 3.000 almas convertirse al Evangelio. Cristo en 3 años, con todo lo que hizo, 500 no más. Y estaba pensando cuando estaba preparando mi corazón para decirles esto, que quiero tratar en los 6 minutos que quedan, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Voy a leerles, y solamente quiero que piensen, esta mañana, en la elección. Elección no es justificación, elección no es glorificación, elección no es santificación. Elección es una doctrina aparte de la Escritura. Ya le voy a referir, pero hay 2 doctrinas difíciles en la Escritura. Uno se llama elección, otro se llama reprobación. Algunos creen en la doble predestinación. Hay varios pasajes que parecen indicar eso, doble predestinación. ¿De qué están diciendo? Algunos lo creen de esta forma. En la eternidad pasada, Dios hizo esto: cielo, infierno, cielo, infierno, cielo, infierno, cielo, infierno, cielo, infierno. No mirando nada a lo que hicieron. ¿Eso está bien? La Biblia dice que Dios no consideró antes de que ellos hicieran bien o mal, antes que hubo obras de por medio en estos dos, hizo una elección. Escogió a Jacob y a Esaú no lo escogió. La pregunta es si la reprobación es igual que la elección. Porque contradice la naturaleza justa de Dios a través de toda la Biblia. La reprobación de un alma sin consideración de sus obras. Es más, todas las referencias bíblicas de reprobación están asociadas a una frase: pecado. Pecado, siempre. Por eso, yo me he tomado el tiempo para estudiar todos estos temas, para ver tu corazón, tus caminos, tus rebeldías que han hecho esto. Una y otra vez, la Biblia dice, de distintas maneras. Pero tus pensamientos, tus caminos, tus obras, te hicieron esto. No vengas a mí y decir, estoy en el lugar que estoy por culpa tuya, no me diste ninguna oportunidad de nada. No lo vemos así en las Escrituras. Por eso, pero primeramente, miremos la lección a vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y repite esta frase que quiero remarcar: no por obras.
O sea, no por obras futuras. O sea, nosotros podríamos decir, ¿hay algún alma a la cual Dios miró al futuro y dijo, si yo le hablaría un cachito más del Evangelio, creería? ¿Hay algún alma así, clase? Dios miró hacia el futuro y dijo, si yo haría esto, ellos creerían, ellos se arrepentirían. ¿Hay alguien así? Sí. Sodoma y Gomorra. Si yo hubiese hecho en Sodoma y Gomorra los milagros que hice en Tiro y Sidón, ya largo tiempo se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Miró al futuro y dijo, si yo hubiese hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubiesen arrepentido. Pero entonces hay gente en el infierno que si hubiesen tenido un cachito más, se hubiesen arrepentido. Pero Dios les dio el justo juicio. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no les dio una oportunidad? ¿Por qué no les dio más? ¿Por qué no hizo esos milagros que hubiese causado que Sodoma y Gomorra se hubiesen arrepentido? Porque Dios ahí está hablando de lo posible. No de lo actual, pero lo posible. O sea, Dios puede mirar al corredor del futuro y ver lo que Él podría hacer. Podría haber frenado a David de pecar. No lo hizo. Frenó a Abimelech de pecar. No lo impidió. A David no lo frenó. No se pregunta, ¿por qué? No conozco los caminos, no lo entiendo. Sobrepasa mi mente. Así termina Pablo Romanos 11 diciendo, son inescrutables sus caminos. No los podemos entender. Pero aquí es no por obras. No por obras futuras. No por lo que iban a creer. No por lo que iban a hacer. Directamente Dios dijo, voy a escoger un pueblo para mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué así la elección divina? ¿Por qué no consideró algo de mí? Escuchen. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo no estaba existiendo. No es que yo estaba diciendo, bueno, van a ser... No, la elección no fue por obras. Lo dice claramente. No conforme a nuestras obras. No está hablando, queridos hermanos, de obras de justicia. No está hablando de lo que yo llegara a poder hacer en mi vida. No, diciendo directamente, dice, es nulo. No miré las obras, buenas o malas. No las miré. Elegí en base a mí mismo. Sigo. Nos salvó, dice Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de generación. Es lo que está diciendo Romanos 9:11. Dios no eligió a Jacob por obras. No lo hizo. Sigo. Así también ahora en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto ya es Romanos 11. Y si por gracia, ya no es por obras. No metas obras de ningún tipo en la visión celestial, en la mirada futura de tu elección. Porque Dios no miró al futuro cuando te escogió, porque no había obras para mirar, porque Él dijo, no es por obras. O sea que no hubo obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obras. Eso es Romanos 11. Ahora, ¿qué dice el texto? ¿Alguien se acuerda que dice Romanos 9, versículo 11? Dice así, no por las obras, sino por el que llama. ¿Se acuerdan lo que le dije que Piper dice ahí? Piper dice esto. Dice, yo hubiese puesto en ese versículo algo así. No por las obras, sino por la fe. Contraste siempre, la fe está contrastada con las obras. Pero Piper dice ahí, no dice eso. No por las obras, sino por el que llama. Pero el énfasis no está en el que llama. Uno diría, bueno, ¿cuál es el llamamiento de Dios? Tenemos Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, que habla acerca del llamamiento de Dios, y eso lo tenemos a través de toda la Escritura. Entonces hay un llamamiento eficaz. Sí, yo lo creo eso, pero ahí no está el tema. El tema de Romanos 9:11 es no por las obras, sino por aquel. Ahí está el énfasis. Que llama. El énfasis no es en contraste con las obras, sino el énfasis es yo llamé por quién soy yo, Dios. El énfasis es quién soy yo.
no quién eres tú, sino quién soy yo. El motivo de que yo te llame a ti es para la alabanza de la gloria de quién soy yo. Es para que me alabes a mí eternamente. Te llamé no para que enfoques un cachito en mirar si había un hilo fino de buenas obras o de inclinaciones a Dios, que hubiese hecho que Dios mirara en el futuro y diga, lo voy a escoger a Lucas o lo voy a escoger a Mauro, porque tiene inclinaciones hacia Dios. Lamentablemente, MacArthur, en su sermón que predicó en el año 1983, era más arminiano que Arminio. Y él dijo, Dios miró hacia el futuro y reconoció eso. Yo sé que hoy no lo cree, pero era algo que él pensaba en un tiempo. Miren, el énfasis es por él. ¿De dónde nace? Bueno, Efesios 1:5 dice, según nos escogió en el puro afecto de su placer. La palabra voluntad de placer. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 1:9. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, que Dios escogió todo dentro de Dios. ¿Qué significa? Que Dios no salió de sí mismo para encontrar un pueblo para sí. Dios encontró un pueblo para sí en sí mismo. Lo escogió por causa de sí mismo. Él dijo, quiero compartir a Dios. Quiero compartir la deidad con Colby. ¿Y cuál es el motivo? Yo, dice Dios. Yo soy el motivo. Mis riquezas, mi gloria, mi todo. Se lo quiero compartir a Colby. ¿Hay una causa en Colby? No. La causa toda soy yo. Todo se genera en él. Yo sé, comienzan a haber algunas preguntas acá. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Miren lo que dice Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y hablando de Dios, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien te tenga su mano y diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Pablo, dando su testimonio a los Corintios, dijo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, porque me di cuenta de mi error, se me abrieron los ojos y me di cuenta de mi pecado. Pablo lo dice en sencillez, por la voluntad de Dios. Estoy donde estoy, por la voluntad de otro. Si preguntan si yo tuve alguna inclinación, no, yo soy lo que soy por la voluntad de Dios. Es su voluntad donde yo estoy. Lo cantamos, ¿se acuerdan? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. Existe, ¿no? Ahí estaba pensando. Hay mucho, esto es una introducción más, pero déjeme decir. Hoy estaba pensando. Señor, estoy estudiando en este momento y estoy escribiendo en este momento porque desde el trono has ordenado mi existencia. No hay otro motivo. Yo no puedo escribir si tú no lo ordenas. Yo no puedo pestañear si tú no lo ordenas. Yo le dije a los hermanos de Bragado, el 9 de julio, cuando Dios me trajo esta dolencia que tuve, que no sé qué fue, pero algunos creen que fue el síndrome de Barré, donde perdí mucha fuerza y todo lo demás. Yo me acuerdo que le escribí en un momento a la iglesia, le dije, todo poder, de poder agarrar, de sostenerlo. Hermano, yo no podía levantar esta botella sin que me tiemble el brazo. Había perdido todo poder y fuerza. Porque yo me tuve que dar cuenta que todo poder, lo he enseñado, pero me di cuenta por experiencia que todo poder viene de Él. Que yo pueda pestañear y lubricar mis ojos cada 8 segundos es una dádiva divina. Se me
fuera a orar, pero déjenme decirles esto, porque quiero aclarar algo. Yo creo, para no se vayan pensando cuál es la posición de mi enseñanza. Mi enseñanza, yo creo, es esto. Dios escogió sin obras un pueblo para sí, como dice la Escritura. Pero, del otro lado de la moneda, lo que llamamos la reprobación, o los hombres que no fueron escogidos por Dios, los hombres que no fueron hechos hijos de Dios, ese otro lado de la moneda, estudiando las Escrituras, después se lo voy a ir mostrando, es por obras. Es por obras. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos los juicios y condenación de Dios, escuchen el texto más, Juan 3:18, esta es la condenación. Yo lo decidí. No dice así el texto. Esta es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras, en consideración, son malas. Entonces, la reprobación, la elección adquirida no incluye obras, pero la reprobación sí. La reprobación sí. Y lo voy a ir mostrando, pero déjenme rápidamente mostrar el texto de elección. Miren, debe haber, lo miré esta manera, 50 textos de elección. Es una doctrina innegable. En el instituto decía, no podés hacer doctrina en un solo versículo. Si no hay más que un versículo, no hagas doctrina sobre ello. ¿Qué significa? Significa esto. Que si hay un solo texto en toda la Biblia que dice un tema de lo cual nosotros hemos hecho una doctrina, me peligra el corazón. Me peligra el corazón con eso. Entonces yo tengo que tener más de una referencia bíblica para establecer mi postura doctrinal. En cuanto a elección, escuchen, no os he escogido yo a vosotros, ¿cuántos clase? Los 12. Ahí está incluido Judas. ¿Vio? Cristo lo escogió y se perdió, pobre. No llegó a entrar a la puerta, no le alcanzó toda la gracia. ¡No! Estaba como Israel, como pueblo llamado por Dios. Entró en el número de los apóstoles, como dice Hechos. Estaba escogido entre los 12, pero no era parte de él. Uno de vosotros es el diablo. No, el diablo no puede ser. Claro que puede ser. Si el diablo era en un momento un ser santo. Y fue creado por Dios. Y terminé siendo un enemigo de Dios. Peor enemigo que Dios tiene. Sin embargo, fue hecho un verdadero adorador al principio. Oye, no hablo con todos vosotros. Yo sé, y acá viene esta verdad, a quién es elegido, más para que se cumpla la escritura que come pan conmigo, sigue hablando de Judas aquí. Yo sé a quién es elegido, pero no dice que escogió los 12, sí, pero los 12 que escogí no son todos míos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y el fruto. Aquí el tema de la elección es, no ustedes a mí, yo a vosotros. Lo conocemos a eso. La elección es divina. Si fueres del mundo, el mundo amaría los suyos, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Esto es una linda prueba para hacer. Si el mundo te ama, si el mundo te ama, todos, dijo Pablo, todos, escuchen, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán. Sales a la calle y alguien dice, ¿qué día de porquería? Está lloviendo. Tú dices, no, Dios lo hizo. Te miran como, ¿y este ganso? ¿Este qué le pasa? Ya entras en conflicto. ¿Por qué? Porque estás alabando a tu Dios y Él dice el día es una porquería. El otro día estaba escuchando a algunos hombres hablando en el vestuario y uno dice, es un asco el día, un asco. Yo estaba en el otro lado, si me hubiese dicho, oh, cómo me gusta defender el clima. El clima, parece estúpido, ¿no? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido. Orando dijeron, Señor,
tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Esta lección no es para salvación. Cuidado cuando estudiamos todos los textos. No todos los textos que hablan de elección hablan de salvación. Aquí tenemos otro. Agradó la propuesta y eligieron a Esteban. Esta elección no es para salvación, es para servicio. O sea que muchas veces Dios lo dice, incluyó a Pablo en esa frase, ¿se acuerdan? 9:15, es un instrumento escogido para llevar mi nombre. Ahí incluyo salvación, servicio, entrega. Es un instrumento escogido. Miren este texto. Este texto es tremendo. Y si cierro acá, ok, termino acá. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y ha enaltecido al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Con brazos levantados los sacó de allá. De la mayoría Dios no estaba agradado, sin embargo había elección. Y yo dije, iba a terminar, termino. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, escuchen esto ahora, queridos hermanos, miren cuán específico es Dios aquí. Como ya hace algún tiempo, Dios escogió que los gentiles oyesen. No siempre que tú vas a hablar con alguien que está escuchando. Dios escogió que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y que, o sea, Dios escogió que oigan y Dios escogió que crean. Ellos no van a creer si Dios no escoge que ellos oigan y crean. Tiene que ser Dios que hace esa obra. Yo voy, porque el Señor me mandó ahí. Como estuvo David hace unas semanas acá con nosotros y nos dijo, hay que ir hacia afuera. Yo voy hacia afuera. Yo voy a hablar con alguna persona. Pero es Dios que escoge si ellos van a oír y si ellos van a creer. Ahí estaba Pablo predicando. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 16? Hay una reunión de mujeres. Y había una mujer ahí llamada Lidia. Y la Biblia dice, el Señor abrió el corazón de ella. Una sola. ¿Y las demás? Cuando agradó a Dios a revelar a su Hijo en mí. No había más con Pablo cuando Pablo escuchó la voz del cielo. ¿Sí? Dios distorsionó la voz para que los demás que estaban ahí no escuchen. ¿No quiere el Señor que todos sean salvos? La pregunta es, porque yo tengo muchas preguntas, hermano. No es nada fácil enseñar estas doctrinas. Pero después de haber leído a muchos hombres y estudiado a muchos hombres, me inclino en la línea de James Boyce. Hasta ahora es lo mejor que he leído en este tema. Él dijo, esto se llama la doctrina de la preterición. ¿Y qué es eso? Es la reprobación donde Dios pasa por alto. O sea, nos deja a nuestra naturaleza. Nos deja a nuestra visión. Él sabe que no vamos a amar, no vamos a buscarlo, no vamos a desear. ¿Sabes? Él sabe eso. No hay quien busque a Dios. No hay quien, ni siquiera uno. No hay quien haga lo justo. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Él sabe eso. Él pasa por alto. Pero no sin testimonio. Hay mucho, hay muchísimo ahí. Y estoy abierto al debate, hermano. ¿Sabes? Cualquiera que tenga preguntas en la semana o ahora o después, estoy abierto al debate. Estoy dispuesto a charlar este tema. Pero me gustaría que sea en blanco y negro. ¿Qué quiero decir con eso? La ley de Jehová. Hay mucho ahí. Hay mucho en las Escrituras en cuanto a esto. La reprobación por sus obras. Escúchenlo nomás y termino. Yo sé que dije 1000 veces. Escúchenlo. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. El atesorar está asociado a la negación, al rechazo, al menosprecio. ¿Qué significa? Significa esto. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Tú. No. El Espíritu no está diciendo, Dios los reprobó, Dios los desechó, no tuvieron nada de la oportunidad. No dice, o menosprecia
ciencias, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Pero tú. No, hay una responsabilidad totalmente humana en el juicio eterno. Si no hubiese, no se abrirían los libros en la eternidad. Si no hubiese, Dios no juzgaría a los hombres por sus obras. Dios, no, esto fue una decisión mía, totalmente mía. Sí, yo sé, yo no los escogí, pero ya está, ustedes van al infierno, pues yo lo decidí. No, primeramente no hay un solo versículo que diga eso. No hay en la Biblia un solo versículo que diga que Dios juzga desde la eternidad pasada almas sin oportunidad de arrepentimiento. La Biblia no dice eso. Pero bueno, lo dejamos ahí con nosotros. Padre, gracias por este tiempo juntos. Bendice nuestro tiempo de comunión. Bendice tu palabra. Ayúdanos a entender este tema y a estudiarlo debidamente en tu buena voluntad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.